Yo era el rey. El rey necesita mejores zapatos, azules de gamuza. El aire del taller en Puebla olía a hilo nuevo y a la rutina sencilla de Valeria Navarro. Pero esa tarde de otoño, el sonido era distinto. Un rock and roll melancólico y torpe que venía de la sala. Santiago, su hijo de apenas 4 años, detuvo el twist que bailaba y la miró con unos ojos que parecían haber visto el sol de la lagunilla. Ella intentó sonreír, atribuyendo el comentario a una película vieja, pero la sonrisa se le congeló. El incidente incitante llegó por la noche, cuando encontró el dibujo escondido debajo de la cama. El plano detallado de una mansión con un portón de hierro decorado con notas musicales. Él lo había llamado el jardín de la meditación. Valeria sintió la familiar punzada de ternura, la preocupación natural de una madre por la fértil imaginación de su hijo. Pero el acento americano cargado y la melodía silbada no eran suyos, era un Aquel dibujo, demasiado íntimo para ser fantasía, transformó la duda en un silencio que gritaba. Era la fría grieta en la realidad. ¿Tú creerías si tu niño trajera un mensaje del hombre más famoso del mundo? La vida de Valeria estaba tejida en la sencillez. Costurera de 35 años, residente en un barrio tranquilo de Puebla, había construido un pequeño universo donde el tiempo parecía moverse Su taller improvisado, instalado en la sala de estar, olía a algodón nuevo y a hilo encerado, un aroma confortable que envolvía la casa. El mundo de Valeria giraba en torno a esa rutina predecible, y a Santiago, su hijo de apenas 4 años. Santi era la vitalidad misma, un pequeño tornado de energía que contrastaba con la quietud de la OSI. Él era, en casi todo, un niño común. Le gustaban los dulces, jugar en el patio y las historias de superhéroes. La única peculiaridad, sutil al principio, era la banda sonora de su pequeño mundo. Mientras otros niños cantaban sobre estrellas de colores o elefantes, Santi entonaba un rock and roll melancólico, de ritmo antiguo, que Valeria no lograba identificar. Era una música que cargaba un peso y una nostalgia impropia para la boca de un niño que apenas había comenzado a sumar sus primeras palabras. La extrañeza comenzó a manifestarse en el otoño. Las tardes cortas de Puebla traían una luz dorada, casi perezosa, que invadía el taller, iluminando el polvo suspendido en el aire. Fue en una de esas... Se detuvo de repente en medio de la sala. El silencio que le siguió no era de un niño que busca atención, sino de alguien que tuvo un shock de reconocimiento. Miró a Valeria con ojos que parecían haber visto el sol de la lagunilla, un brillo intenso y distante que no pertenecía a su hijo. No era una petición de una galleta o de la caricatura. La voz que salió de Santi era la misma, pequeña y dulce, pero el timbre cargaba un acento americano cargado, algo ronco y melancólico que Valeria jamás había oído. No era un payaso, mamá, dijo el niño con una convicción que la hizo soltar la aguja. Yo era el rey, y el rey necesita mejores zapatos. Zapatos azules de gamuza para caminar en Graceland. Valeria intentó sonreír, tratando de racionalizar aquello como una frase copiada de alguna película vieja que ella no recordaba. La mente de la madre protectora buscaba la explicación lógica, el atajo. Santi no continuó el juego. Se giró hacia la ventana observando el cielo grisáceo de la ciudad. Sus labios pequeños comenzaron a silbar. No era la melodía infantil que Valeria conocía. Era un rock El sonido saliendo de la boca de su hijo era una evidencia fría e imposible. El tono de la casa se alternó, súbitamente, entre la levedad de la inocencia infantil y la extrañeza de un conocimiento que no debería existir. Valeria sintió un escalofrío que no era de otoño. Esa noche, el detalle inquietante final vino como una confirmación silenciosa, una grieta en la fundación de su realidad. Después de acostar a Santi, Valeria fue a ordenar el cuarto y encontró Escond. Era el plano de una mansión. Los trazos, aunque infantiles, estaban detallados con una precisión perturbadora. La disposición de las habitaciones, un portón de hierro decorado con notas musicales y... Era la primera prueba física, pequeña y silenciosa, de que la afirmación salía del campo de la fantasía. El niño había dibujado, sin nunca haberla visto, la legendaria Graceland. El miedo de Valeria ya no era que su hijo estuviera inventando una historia, sino que estuviera, de alguna forma, recordando una. Era un detalle inquietante que invitaba a continuar, a desentrañar el rompecabezas que acababa de empezar. El sueño de Valeria sería interrumpido no por el llanto de Santi, sino por la melodía silenciosa del rock and roll que parecía resonar por las paredes de la casa sencilla en Puebla. Las semanas siguientes transformaron la rutina sencilla de Valeria en un túnel de duda silenciosa. La fuerza que se oponía a su creencia no era una persona, sino el escepticismo frío e interno de Vale.
Ella, que representaba la mirada inicial del público, pasaba horas en búsquedas exhaustivas en Internet, tecleando frases desesperadas sobre niños que mienten sobre vidas pasadas o síndrome de la falsa memoria, intentando encontrar un atajo lógico, un diagnóstico médico que pudiera borrar el extraño conocimiento que Santi cargaba. La intensificación emocional era contenida, pero progresiva. No había gritos o sustos en la casa de Puebla. Solo la sensación creciente de incomodidad y la duda que se instalaba como una neblina fría. Valeria observaba a Santi, tratando de identificar el momento de la farsa, el parpadeo que delataría el juego, pero él no jugaba, él era. Las primeras pruebas, sin embargo, eran frías y concretas, minando la resistencia de la razón de Valeria. En una tarde, ella tomó un libro de fotos históricas y le mostró una imagen de un hombre en su «Estoy gordo ahí, silla. El tiempo nos alcanzó». La palabra silla, dicha con un suspiro pesado, era una intimidad imposible de ser inventada. Aquel cuerpo rechoncho, la fase final de gloria y declive, era la imagen que él repudiaba con la melancolía de quien sintió el peso de ese cuerpo. La confirmación más dolorosa vino a través de un objeto. El guitarrón empolvado del abuelo de Valeria, un instrumento viejo y olvidado en el rincón del sótano, fue traído a la sala. Valeria apenas sabe. El abuelo había dejado solo un fragmento de la melodía, guardada como secreto de familia, una promesa musical interrumpida que Valeria ni siquiera sabía que existía. El sonido llenó la sala, y la melodía era inconfundible. No se trataba solo de tocar, sino de sentir la música, de habitar el alma que la había creado. El involucramiento de la familia se hizo necesario, y Valeria introdujo un personaje en el centro de la experiencia que se oponía a cualquier fantasía, el doctor Alejandro Torres. Un psicólogo infantil R. El doctor Torres era, en ese momento, la representación de la ciencia, del sentido común, y la última línea de defensa contra lo inexplicable. Él sugirió inicialmente estrés o una fantasía elaborada, un mecanismo de defensa de la mente infantil. La tensión creció de forma contenida en la sala de observación. Valeria, la madre protectora, quería, en el fondo, que fuera mentira para poder proteger a su hijo de algo que ella no comprendía. El doctor. Durante las sesiones, el niño citó el nombre del caballo preferido de la leyenda, Rising Sun, y describió la sensación exacta del dolor palpitante en la pierna que el rey sentía al subir las escales. Habló sobre la frustración de no poder comer su sándwich favorito, el de mantequilla de cacahuete y plátano frito, a causa de una dieta impuesta. Y más aún, describió el perfume exacto usado por la mujer que amaba, una fragancia que había salido de línea años antes. El momento de la conclusión médica inicial no fue un diagnóstico, sino un signo de interrogación. El doctor Torres se quitó los lentes, se masajeó la frente y con la voz embargada por la quiebra de su P. Racionalmente no hay en todo mi conocimiento una explicación para lo que Santi sabe. La fe en la ciencia había sido sacudida. La pena en el alma de Valeria era palpable. Ella sentía que no solo estaba lidiando con una memoria, sino con el alma atormentada de un hombre que necesitaba ayuda. El bloque terminó con Santi mirando. Era un ruego sutil, un susurro de nostalgia y culpa, que hacía que el pecho de Valeria se apretara de desesperación. Estaba perdiendo a su hijo por el fantasma de un ídolo, y no sabía cómo luchar contra eso. La búsqueda de respuestas necesitaba profundizarse. La llegada del momento de la revelación marcó el punto de no retorno para Valeria. Lo que el doctor Torres llamó misterio comportamental, Valeria lo sentía en carne propia como la presencia sofocante de sí, no. La lógica se rompió de manera irrevocable, y lo inexplicable se repitió de forma dolorosa y clara. El escenario para esta ruptura fue la quietud de la sala de estar. Una noche en que la lluvia golpeaba el techo de Puebla, amplificando el silencio interno de la casa. Valeria y Santi estaban a solas. Sus ojos se cerraron y la respiración se volvió superficial, casi como un trance. Lo que siguió no fue un habla de niño, sino el monólogo angustiado de un hombre atrapado. Santi comenzó a describir los minutos finales de su existencia anterior. La descripción no era de un escenario iluminado por reflectores, sino de un hombre solo, en un baño, sintiendo el peso del mundo. La descripción sensorial era insoportable. La sensación del peso en el pecho, el frío repentino del suelo de mármol, la lucha desesperada por un aire que no llegaba. Santi no narraba una historia, la revivía con una claridad mórbida. Emociones conflictivas surgieron en Valeria. El miedo ya no era por lo que Santi haría, sino por lo que él sentía. Ella sintió un dolor excruciante por la claridad de aquel recuerdo de la muerte y era un torbellino de subidas y bajadas de tensión.
un ciclo de desesperación y empatía que atrapaba al oyente en la narrativa. Este fue el momento de mayor tensión emocional. El dolor vívido del rey muriendo se transformó súbitamente en la revelación íntima. Santi abrió los ojos. La voz que salió de su pecho era pequeña, dulce, de un niño de 4 años, pero la mirada estaba cargada con el peso de un hombre que se despide, de alguien que se redime. Tengo un mensaje, Sila. Y no es sobre música, es sobre perdón. Necesito entregarlo. Valeria se estremeció. Su nombre era Valeria. Aquel ruego desesperado, el recuerdo de un amor antiguo, atravesaba la barrera del tiempo y del nuevo cuerpo. El mensaje es para Lisa Marie. Fallé en qui. Valeria, una costurera de Puebla, ni siquiera sabía de la existencia de Lisa Marie. Aquel nombre, dicho con una solemnidad que trascendía la infancia, fue el último clavo en el ataúd de la duda racional. Valeria comprendió. Aquella alma atrapada allí, en el cuerpo de su hijo, no necesitaba un psicólogo o un diagnóstico. Necesitaba paz, necesitaba redención. La duda racional se transformó en una búsqueda emocional y espiritual por la liberación. Valeria abrazó a Santi y sintió el calor del cuerpo pequeño, pero el peso del alma antigua. El símbolo recurren. Estaban sucios de barro y polvo, como si estuvieran cansados de la caminata, un símbolo de la jornada exhaustiva de aquella alma en busca de descanso. Valeria supo que necesitaba llevarlo a donde estaba la verdad. Valeria había aceptado el misterio. La búsqueda de la lógica fue sustituida por la búsqueda de la paz para el alma de su hijo. El confrontamiento final y emocional no ocurriría en un consultorio estéril, sino en medio del frenesí de una multitud, en el corazón palpitante de la adoración. Ella viajó con Santi a la Ciudad de México, donde se estaba llevando a cabo un gran evento de covers del rey, buscando un catalizador, un punto de contacto final para la liberación de aquella memoria que lo atrapaba. El momento de mayor tensión emocional se construyó en medio de la música alta y la euforia de los fans. El contraste era impresionante. La adoración externa, el brillo falso de los imitadores en el es. Valeria lo sostenía de la mano, guiándolo por la multitud que vibraba, sintiendo que a cada paso se acercaban al clímax de la experiencia. La escena sensorial y simbólica se desarrolló en medio del caos controlado del evento. Santi súbitamente dejó de caminar, soltó la mano de Valeria pero no corrió. Fue conducido por una fuerza invisible, por una atracción magnética, hasta una vitrina que exhibía una réplica auténtica de los famosos zapatos azules de gamuza, el símbolo recurrente que él dibujaba incesantemente. Al ver el objeto, Santi se detuvo de repente. No hubo euforia, ni la sonrisa de un niño que reconoce un juguete. Lo que sucedió fue el silencio. Un silencio ensordecedor en medio del sonido estruendoso del rock and roll. El niño lloró. No era el llanto impaciente de un chamaco, sino la lágrima silenciosa y profunda de un hombre que ve el símbolo de su gloria y al mismo tiempo de su prisión. El azul vibrante de la GA. Valeria, al observarlo, finalmente lo comprendió todo. Ya no veía el fantasma del rey, sino el alma atormentada de su hijo en una vida pasada, aprisionada por la culpa y el arrepentimiento. Las emociones llegaron al tope. Fue el momento de la catarsis. Valeria se arrodilló, ignorando a la multitud alrededor, y abrazó al niño. El confrontamiento interno entre fe y razón, entre la historia. Aquel abrazo no era solo un consuelo, sino la aceptación incuestionable que el alma antigua necesitaba. La aceptación incondicional de la madre liberó el secreto incuestionable. Santi se calmó en el abrazo, y con la voz embargada por el dolor de la pérdida y por la liberación del perdón, le susurró a V. El mensaje es que la verdadera gloria no es el trono, sino el amor que se deja atrás. Vi la luz. Dile a Lisa Marie que estoy bien y que el amor es la única cosa que de verdad toca el mundo. La tensión alcanzó el pico, el dolor de la despedida mezclado con la liberación emocional del perdón. Santi había cumplido su misión. Aquel silencio que le siguió, ensordecedor en medio de la multitud que aplaudía al cover en el escenario, era la preparación para la resolución. La alma se había liberado. Restaba solo el camino de vuelta a casa, a la paz, a la vida sencilla de un niño de 4 años en Puebla. La resolución del conflicto no llegó con fuegos artificiales o grandes revelaciones, sino en el cambio gradual y silencioso de Santi, el confrontamiento en medio de la multitud en la Ciudad de México. Las memorias del rey se convirtieron en fragmentos dispersos, como neblina que se disipa al sol de la mañana de Puebla. Aquel hombre gordo, melancólico y famoso, había encontrado finalmente su camino de vuelta a la luz. El doctor Alejandro Torres, la fuerza que se oponía, fue silenciado por la propia paz que emanaba de San. La razón no podía refutar la evidencia más simple de todas. El niño estaba bien.
Estaba en paz. La tesis psicológica no podría explicar la transformación del alma, la liberación de una culpa milenaria. Santi volvió a ser, en su esencia, un niño común. Reía, pedía galletas y dibujaba superhéroes. Sin embargo, cargaba consigo una sabiduría inusual. El amor inquebrantable por la música, que antes era Tomaba el guitarrón empolvado del abuelo y tocaba, pero las melodías tenían un nuevo tono, más ligero, más perteneciente al tiempo presente. La historia terminó con un doble cierre que tocaba el alma del oyente. Emocional, Valeria encontró su paz. Aceptó que su hijo era un alma antigua que había cumplido su misión de redención, incluso sin tener respuestas completas. Ella guardó los dibujos de la mansión y la melodía inacabada como reliquias de un tiempo que no era suyo, pero que se había cruzado con el suyo. El miedo dio lugar a un profundo sentimiento de honor y afecto. Ya no veía el fantasma de una estrella en su hijo, sino el amor de un niño que había vuelto a casa, finalmente. Reflexivo, el narrador concluyó la crónica con un toque poético y ambiguo. Santi nunca más pidió los zapatos de gamuza azul. El deseo se había desvanecido junto con el peso de la memoria. Pero ocasionalmente, cuando la luz de la mañana se derramaba sobre la sala, él se detenía por un instante, mirando el cielo de Puebla con una melancolía que no debería pertenecer a un niño. Una mirada que cargaba la profundidad de un hombre que sabía el precio de la inmortalidad. El hombre más famoso del mundo necesitó una nueva vida, en un cuerpo pequeño y anónimo en México, para finalmente pedir perdón y encontrar su lugar de descanso. La historia de Santi y Valeria quedaría como un susurro, un recordatorio de que el amor es la única cosa que de verdad toca el mundo. Algunos reyes necesitan morir 2 veces para que el alma, por fin, encuentre la paz.